Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir, de tener un tiempo de adoración. Entonces, bueno, y gracias también por orar por nosotros. De verdad, lo necesitamos, no dejen de hacerlo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe, alimente, enseñe en este tiempo de estudio bíblico. Necesitamos del Señor y bueno, gracias que le tenemos a Él y tenemos su ayuda. Así que oremos. Padre Santo, estamos ante tu presencia por la gracia del Señor Jesucristo. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tu palabra nos enseñe, nos edifique, nos consuele, nos exhorte, nos transforme. Necesitamos que nosotros vivir la vida que te agrada, Señor. Te pedimos, Señor, que nos examines, que nos ayudes a conocerte hoy más. Señor, pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y que a través de este tiempo de enseñanza, estudio bíblico, tú seas honrado y glorificado. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Voy a compartir pantalla. Entonces, a ver cómo nos va a compartir. Aquí está, perfecto. Listo, entonces, aquí está nuestra pregunta de hoy. Vamos a darle presentar. A ver cómo es que se cuadra esta barrita. Y aquí está. Listo, perfecto. Bien, entonces, la vida significativa. Yo creo que todos nosotros emprendemos desde muy pequeños propósitos, metas, estudios, trabajos, con el fin de encontrar una vida significativa. Cuando hablamos de una vida significativa, nos referimos a una vida que tiene un significado que nos permite tener verdadera paz, verdadera seguridad. Una vida significativa nos referimos a una vida plena, una vida que tiene sentido, que tiene valor. Y bueno, tomé esta imagen que aparece en un portal donde muestra a nivel comercial se habla de la imagen corporativa y de la identidad corporativa. Entonces, la imagen corporativa es lo que el cliente ve del producto o de la compañía. Y la identidad es lo que el cliente muchas veces no ve, pero finalmente es lo que define lo que es esa compañía. Y tiene mucho significado para lo que estamos hablando, el hecho de tener una vida significativa. Nosotros toda la vida vamos en estas dos realidades, ¿no? Transmitimos una imagen y tenemos una identidad. Las dos van juntas. Por más que lo intentemos, cuando mostramos una imagen que no es de acuerdo a nuestra identidad, tarde o temprano las personas se dan cuenta de que es falso, de que no es cierto. Pero, mejor dicho, cómo vivimos o cómo actuamos, cómo nos comportamos, demuestra quiénes somos, demuestra nuestros valores, demuestra la razón para que existimos, demuestra el propósito de nuestra vida, demuestra las cosas que son valiosas, lo que atesoramos, a lo que le invertimos en tiempo, lo que consideramos importante, preeminente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante y más para mí ha sido en los últimos tiempos un tema muy trascendental para mi vida espiritual. ¿Cuál es mi identidad como seguidor de Cristo? Porque si tenemos una identidad como seguidores de Cristo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nuestra imagen, por decirlo así, o lo que van a ver las personas de nosotros, va a reflejar esa identidad. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. El tema de hoy precisamente lo que queremos es hablar de nuestra identidad como seguidores de Cristo. Nuestro pasaje va a ser Efesios capítulo 2,
versículo del 11 al 22, y básicamente pongo como en este pasaje lo que resume lo que será nuestra enseñanza. Entonces, somos, gracias al Señor Jesús, son ciudadanos, todos los seguidores de Cristo son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y bueno, para que a veces, para de verdad entender, valorar y por la gracia del Señor vivir a la luz de esa identidad, necesitamos muchas veces entender cuál es nuestra identidad sin Cristo. Y más en un mundo donde hoy en día se habla de muchos valores, principios, propósitos en la vida que uno dice, wow, eso realmente brilla, parece bien, ¿no? Brilla muy bien. Entonces, nuestro primer punto es la base de la identidad sin Cristo. ¿Cómo se define una identidad sin Cristo? ¿Cuáles son sus bases? Y segundo, entonces vamos a ver la base de nuestra identidad con Cristo. Y luego comprenderemos el resultado de nuestra identidad. Entonces, como le hemos dicho, lo que somos, tal cual es el pensamiento del hombre, así es su conducta. La conclusión a la que esperamos llegar con la ayuda del Señor es que para quienes estamos en Cristo, la única identidad que importa es nuestra identidad en Él. En esta identidad encontramos una vida significativa y plena. Entonces, si tú sientes que tu vida hoy en día no es significativa o no realmente no es una vida que para ti valga la pena, quizás puede ser porque estás permitiendo que la identidad que tiene el mundo que nos rodea sea la que controle, la que nos defina y no sea nuestra identidad en Cristo. Bueno, entonces con eso en mente, entremos en materia. Nuestro primer punto entonces es la base de la identidad sin Cristo. Dice Pablo, no olviden ustedes los gentiles que antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, este pasaje nos enseña qué caracteriza o cómo son aquellas personas que no tienen a Cristo. En especial en el momento en que Pablo lo escribe, Pablo está hablando de dos grupos que fueron como los que más abundaron las primeras décadas en la iglesia del Señor Jesús, fueron los gentiles y los judíos. Entonces estos dos grupos por muchos siglos, bueno, básicamente en toda la historia de Israel fueron grupos antagónicos. Y bueno, Pablo ahora nos está hablando qué ocurre con estos grupos cuando son unidos en Jesús, cuando hallan su identidad en Jesús. Cuando hablamos de gentiles, mejor dicho, en el tiempo que enseñó Pablo, que Pablo dice estas palabras, fueron realmente revolucionarias, fueron extraordinarias, o sea, para muchos fueron la mejor noticia que podía estar escuchando y para otros fueron un motivo de odio y deseo de matar a Pablo por ser un blasfemo. ¿Por qué lo digo? Bueno, básicamente, cuando se hablaba de un gentil, como nos dice el pasaje, se hablaba de alguien que era un pagano incircunciso. Es decir, era alguien que estaba muy lejos de Dios, que no tenía nada que ver con él. Era alguien que estaba perdido, era alguien que solo merecía la ira de Dios. Entonces, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, los judíos los miraban como paganos incircuncisos. Y en esa sociedad abundaba
la segregación, la discriminación, el racismo. De hecho, entre los gentiles, cuando hablamos de gentiles en la época de Pablo, hablamos de los romanos y de los bárbaros. Básicamente, la sociedad era una sociedad totalmente desigual, una sociedad totalmente herida por la discriminación. Por ejemplo, si usted era una mujer, no valía, o sea, valía casi una mujer y un animal doméstico tenían como el mismo valor, o un esclavo. La mujer no tenía ningún valor en la sociedad. Y las niñas, pues, tener una mujer que quedara embarazada y tuviera una hija era básicamente algo sin importancia. Algunos escritos de esa época muestran a los hombres diciendo, mira, si no voy a estar por unos meses en casa, si ese bebé que esperas, hay la historia de un militar romano que le escribe hacia su esposa, si llegas a nacer y es un niño, entonces, bueno, recíbele, y si es una niña, bótala en la basura. Entonces, algo así. Por ejemplo, también los esclavos, básicamente eran cosas que eran como los activos de una familia, pero no eran considerados seres humanos como tal. Había desigualdad entre el que pertenecía al Imperio Romano, ese sí era como el verdadero ser humano, y los otros pueblos que estaban bajo el Imperio Romano eran como simplemente unos perdedores. Y entre los judíos, pues ni se diga. Por muchos siglos ellos se consideraron el pueblo, tenían los pactos, las promesas, la circuncisión. Entonces ellos discriminaban, rechazaban a todos aquellos que no pertenecían. Entonces, esto era lo que ocurría en ese tiempo. Ser gentil. Y bueno, Pablo aquí en cierta manera también está usando el vocabulario que usaban los judíos para referirse a los gentiles, pero en cierta manera también está mostrando que los judíos son personas que estaban apartados de Dios sin tener conocimiento de él. Entonces, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es la identidad de alguien en el tiempo de Pablo que no tenía a Cristo? Básicamente era alguien que estaba separado totalmente de Dios, que estaba condenado, que estaba sumergido en el pecado y sus consecuencias, que estaba sin las promesas, los pactos, la esperanza de Dios. No tenía a Cristo, es decir, no tenía salvación. No tener a Dios significa era ser enemigo de Dios, vivir en contra de Dios. Y por supuesto, eso producía para esas personas un mundo sin esperanza y sin paz. Wow. Entonces, toda esa es la realidad de aquellos que están sin Cristo. Para nuestro tiempo de hoy la cosa no es muy diferente. La identidad sin Cristo, como lo veíamos ahí en la época de Pablo, básicamente consistía era en lo que yo tenía en cuanto a mi nacionalidad, en cuanto a mis riquezas, en cuanto a mis recursos. Entonces, eso definía quién era yo. En cuanto a mi educación, si era griego, si era romano, si era judío, eso me identificaba. Eso trazaba el rumbo de mi vida y mi destino. Y hoy en día, básicamente, la identidad sigue siendo lo mismo. La identidad de las personas sin Cristo se basa en, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Sigue siendo el principio actual de la filosofía, dice ese bolero, ¿no? Hoy en día las personas basamos quiénes somos, lo que nos define en razón a lo que tenemos. Entonces, si somos de determinado país, parece que nuestra identidad es valiosa. Si somos de determinada clase social, wow, cuánto más. Si tenemos determinada formación académica, ni se diga. Y si, por supuesto, tienes, no sé, eres una persona pública o tienes dinero, etcétera, entonces, pues mucho más. Entonces, sí, como en el tiempo de Pablo, la identidad de una persona se basaba en lo que tenía. Eso era lo que le daba valor. Entonces eso produce una vida sin esperanza, porque la verdad es que el ser humano no logrará nunca estar satisfecho con lo que tiene. Y bueno, al igual que en el tiempo de Pablo, la identidad de alguien sin Cristo se basa en vivir separado del Dios Trino. O sea, no tener a Cristo es no tener salvación. Y cuando no hay salvación, hay la realidad del juicio, el temor de la muerte, el saber, nos dice la conciencia de que un día tendremos que dar cuentas de los hechos que hayamos hecho. La conciencia nos acusa, nos dice,
ahorita estás engañando, pero tarde o temprano saldrá a la luz quién eres, ¿no? El terror a morir, etcétera. Entonces, vivir separado del Dios Trino también significa vivir vivir sin el Dios verdadero, lo cual entonces no es de extrañar que hoy en día nuestra sociedad, como en el tiempo de Pablo, sea una sociedad que conlleva vivir sin paz ni esperanza. Yo pienso en esto de una identidad sin Cristo con el ejemplo de Salomón. Salomón en su tiempo fue la persona que tuvo la mejor formación académica, la mejor posición social. En ese momento, Salomón, el imperio de los judíos era el más grande del mundo en ese entonces. Dios le concedió por su gracia la sabiduría que ningún ser humano ha logrado tener. Y la verdad, la historia de las escrituras sobre Salomón lo demuestran. Era tan sabio, tan poderoso, tan rico este hombre que reyes de otras tierras venían solo a escucharle. Y este hombre, a pesar de que su identidad estaba en el Dios de Israel, permitió que su corazón fuese infiel y tuviera otra identidad o tuviera otros tesoros en su vida, y nada menos que fueron las mujeres. Y con el paso de los años, él se desvía y se aleja de Dios y empieza a vivir una vida sin Dios y empieza a evaluar cómo es una vida sin Dios, cómo se siente alguien que vive sin Dios. Y en capítulo 2 del libro de Eclesiastés, él hace una excelente reflexión de lo que es la vida en este mundo sin Dios, lo que trae. Entonces, el primero dice, bueno, les voy a leer algunos pasajes, dice, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. O sea, él dijo, vamos a disfrutar todo el placer. Él se volvió un endodista. Y entonces, luego trató de encontrar el sentido de la vida edificándome, o sea, acumular riquezas, acumular tesoros, construcciones, etcétera. Y a medida que hacía esto, dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Wow. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Tremendo, ¿no? Un hombre que tuvo todo el placer, disfrutó todo el placer que pudo, tuvo las riquezas que tuvo, pero vivir todo esto sin Dios, él dice, no vale la pena. Es más, él dice, él llegó a odiar la vida, por tanto llegó a odiar la vida porque él veía que la gente se mataba para cosas valiosas, tesoros valiosos, pero sin Dios, y al final moría y no se llevaba nada. Los que disfrutaban eran los siguientes. Y luego en ese capítulo 2 de Eclesiastés, él al final termina reflexionando, pero yo sí vi algo, y es que las personas que viven para agradar a Dios, Dios les da sabiduría, conocimiento y la alegría, y alegría. Y al final dice, eso sí realmente tiene sentido. Entonces, bueno, si Salomón no lo dice, un rey con toda su gran identidad, que una vida sin Dios es una vida, como lo dice Pablo, sin esperanza, sin paz, que dependes de cuánto tienes, cuánto vales, y no tiene sentido, no vale la pena, llega uno a odiar la vida. Bueno, creo que deberíamos de ponerle atención. Yo sin Cristo lo experimenté y la verdad no solo, a veces pensamos en el evangelio, la fe en Cristo para los pobres y los necesitados y los enfermos, pero la gente rica, la gente de gran disposición, pareciera que eso no es tan necesario, pero no es cierto. Si hay un mundo o una clase de personas que carecen de verdadera paz y verdadera esperanza, precisamente es entre las personas que son adineradas, no solo en posesiones, sino en conocimiento. Bien, entonces esto es una identidad sin Cristo. Ahora, Pablo habla y dice, eso eran ustedes, pero ahora, gracias a Cristo, ustedes tienen una nueva identidad. Y entonces muestra la base de nuestra identidad con Cristo. Esa base, dice Pablo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Claro, sin Cristo, los judíos y los gentiles se odiaban. Sin Cristo habían guerras buscando el poder económico, político,
pero en Cristo entonces las personas de diferentes contextos pueden vivir. O sea, estamos hablando de personas que se odiaban, que llegaban a vivir en paz. Wow. Y dice, él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos, como a los gentiles que estaban cerca. Entonces, Pablo está haciendo un juego de palabras, está haciendo como diciendo, miren lo que son ustedes, lo que eran ustedes sin Cristo y cómo estaban de perdidos, pero al final también está diciendo los judíos también estaban perdidos, porque si bien los gentiles no tenían circuncisión, ni el pacto, ni la ley, ni la ley de Moisés, ni el templo, ni el sistema sacerdotal, igual los judíos por su incredulidad llegaron a ser un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él, un pueblo tan perdido como los gentiles. Entonces, lo que resaltamos aquí es que la identidad que la identidad que tenemos los cristianos no dependió de los ritos que hicimos, de las actividades religiosas, de nuestra buena conducta, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Los gentiles podían tener una gran posición económica, podían tener, bueno, de hecho eran politeístas, pero nada de eso les brindaba una verdadera identidad. Y los judíos tenían el templo, oraban todos los días, hacían largas oraciones, ayunaban 2, 3 veces al día, llevaban ofrendas al templo, hacían muchos ritos, tenían una religión que se basaba en que era la religión del Dios verdadero, pero también estaban separados. ¿Todo por qué? Porque estaban buscando adquirir su identidad o definir quiénes eran en razón a sus obras, a sus propios esfuerzos personales, y no en razón a la promesa que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento y que confirmó en el Nuevo Testamento. Esa promesa era nada menos que Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Entonces, nuestra identidad no se basa en cuánto nos esforzamos porque Dios nos acepte o nos dé una nueva vida, sino por lo que Cristo ha hecho. Cristo mismo nos ha traído la paz por medio de su cuerpo en la cruz. Para que tú y yo podamos vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo, tuvo que ser necesario que la ira de Dios cayera sobre el santo Hijo de Dios. Entonces, wow. Pablo utiliza las palabras derribó la hostilidad, habla a que precisamente en el templo era una buena ilustración de lo que pasaba entre judíos y entre gentiles. Estaba el templo, habían unas divisiones, el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, en el lugar santo los sacerdotes, luego estaba el patio o el lugar para los judíos y luego estaba el patio de los gentiles, donde allá y las mujeres podían estar. Pero cuando viene Cristo derrumba todo esto y ahora todos pueden estar delante de Dios. Dice Pablo que Cristo reconcilió a toda persona que confía en él, la reconcilia con Dios y la reconcilia con las demás personas. ¿Y por medio de qué? Por medio de su muerte. No es por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su gracia, por medio de la fe. Entonces, gracias al Señor Jesús, todo aquel que confía en él, estas personas o todo seguidor de Cristo puede tener una nueva identidad. Entonces, en el tiempo de Pablo esto fue revolucionario. Vuelvo y les digo que no es de extrañar la persecución, martirio que sufrió Pablo. O sea, decir en la época de Pablo que un gentil, y añadémosle que fuera mujer y que haya vivido una vida de pecado, por solo creer en Jesús ya podía tener las promesas que Dios hizo a Abraham, que tener las promesas que Dios hizo al rey de David, del reino, ser parte de Dios, estar justificada, pertenecer a todo el reino que Dios ha prometido. Eso era inconcebible. O sea, no se podía creer.
Decía, ya, solo creen en Jesús y entonces todo se soluciona. Perdón, todo se soluciona, no. Yo me reconcilio con Dios y estoy delante de su presencia. Entonces no se podía aceptar. Pero esa era la verdad del evangelio, que a través de Jesús todas las personas podían estar con una relación correcta con Dios. Entonces, nuestra identidad con Cristo se basa en Cristo y en quién es Él. Cristo es nada menos que el creador, el príncipe de paz, es nuestro gran sumo sacerdote, es la palabra de Dios, es el Salvador prometido. Cristo es el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cristo es lo que a todo aquel que le sigue le permite recibir una nueva identidad. Nuestra identidad se basa en Cristo y también se basa en su obra para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Entonces, este tipo de identidad conlleva tener una vida significativa. Imagínate que como veíamos, sin Cristo no hay esperanza, no hay paz, por supuesto, porque lo que somos, lo que define para lo cual existimos se basa en cuánto tenemos, en cuánto alcanzamos, mientras que cuando llegas a los pies de Dios y por medio de Cristo llegas diciendo, soy un pobre, necesito tu salvación, te necesito a ti, y a través de Cristo entonces adquieres una nueva identidad. Eso significa, eso realmente es una vida significativa. Pensando un ejemplo de esto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, nada menos, si uno lee el Nuevo Testamento, y una persona que produce mucho ánimo leerle, consuelo, y que uno dice, wow, es la vida de ese hombre, de verdad era una vida de plena, una vida significativa, es precisamente el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo a su edad en la vejez, cuando venía sufriendo muchos años y sufrió mucho por causa de seguir a Cristo, era la persona, fue uno de los creyentes que más trajo consuelo y ánimo y edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque su identidad, lo que definía quién era él, era Cristo y solo Cristo. Por eso Pablo dice, mi identidad se establece, se sostiene y se conduce en Cristo y solo Cristo. Noten que en Filipenses capítulo 3, precisamente él habla de cómo era su identidad sin Cristo. Él tuvo la mejor formación académica, la mejor formación social, la mejor nivel cultural, nivel académico, lo tuvo él. Y viene a los pies de Cristo y dice, no, realmente antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Qué precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu nivel social, tu nivel académico, tu nivel cultural, nada de eso puede reconciliarte con Dios, librarte del pecado y sus consecuencias. Nada de eso puede darte esperanza en esta vida y esperanza en el futuro. Nada de eso puede reconciliarte con el creador de los cielos y la tierra. Solamente Cristo. Y Pablo dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Wow, mi Señor. Es decir, sin Cristo, el tesoro de la vida de Pablo que definía lo que era simplemente cuánto tienes, cuánto vales. Y llega Cristo y dice, no, esto no vale nada. Ahora su tesoro, lo valioso en su vida, lo que atesoraba, lo que era para él realmente importante era Cristo. Y dice, nada se compara, nada se compara. Y sí, vuelvo y repito, a veces pensamos en la vejez como una época de donde las personas están amargadas o están frustradas, o a veces no la vejez es una época difícil, no se tiene el mismo gozo, la misma fuerza, la misma ánimo que se tiene en la juventud, y casi siempre vemos abuelitos que están como esperando a que se terminen las cosas ya para irnos. Pero Pablo fue uno de esos personas que en la vejez experimentaba gozo. Normalmente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo decía, de buena gana me gozo en mis debilidades, por cuanto más débil, más fuerte soy. Cristo es más que suficiente para mi vida. En Cristo estoy completo. Vivo para Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era Jesucristo, el Señor de los cielos y la tierra, quien definía la identidad de Pablo.
Y eso debería cuestionarnos a nosotros. ¿Qué define la identidad de Federico? Se trata de una identidad. Por supuesto, por la fe en Cristo, mi identidad está en Cristo. Y es esta identidad la que ha trazado mi destino eterno. Pero es posible que a causa de este mundo actual sea más bien mi antigua identidad la que siga controlándome. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, entonces ahora miremos el resultado de nuestra identidad. Dice Pablo, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Imagínate, podemos llamar al Dios creador de los cielos y la tierra. Santo, santo es su nombre. Sus mismos querubines, sus mismos ángeles no pueden soportar su santidad y se tienen que cubrir con alas. Los mismos ejércitos de los cielos le adoran todo el tiempo. Y nosotros entonces ahora le llamamos Padre y nos podemos presentar ante su mismo lugar santísimo. Esto sí realmente es una identidad maravillosa, ¿no? Todo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, los colombianos, bueno, todo aquello que no pertenecía al pueblo de Dios y aún los mismos judíos, ya no son unos desconocidos, ya no son extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Wow. Mi relación con Dios jamás se podrá romper ni un milímetro, ni se podrá fraccionar, porque la sostiene la piedra principal del ángulo. Era nada menos en las estructuras de la antigüedad, era la base de toda la construcción que mantenía en firme todo lo que se veía enfrente y sobre lo que descansaba en las bases. O sea, si esa piedra se dañaba todo. Pero era la piedra principal del ángulo, era de las piedras que no se dañaban. Entonces, es un ejemplo de lo que Cristo representa para nosotros en nuestra vida. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive, mediante el Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí vemos entonces a Pablo mostrando la identidad de todo el resultado que trae para nuestra vida, nuestra identidad en Cristo. Podemos tener acceso al Padre. Sí, mire, toda persona que ha sido, en el tiempo de Pablo, esto era revolucionario. O sea, decir que yo soy hijo de Dios, no, eso lo decían en esa época de Pablo. Los gentiles solo lo decían el emperador romano, decía, soy hijo de Dios. Y los judíos, pues claro, por ser descendientes de Abraham y tener el pacto, las promesas, la ley, pues claro, nosotros somos hijos de Dios. Pero el resto no era para cualquier persona. Entonces, pero aquí Pablo dice que por Cristo todos tienen acceso al Padre. Es más, para los judíos solo era el sumo sacerdote. El resto todos estaban ahí esperando que por lo que el sumo sacerdote hacía, la intermediación de él, ellos también fueran aceptados por Dios. Ahora, en nuestra identidad, el resultado que trae en el tiempo de Pablo, para ellos cuando escucharon ese mensaje fue, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Impresionante. O sea, un gentil y un esclavo, sin importar si era un esclavo, era una mujer, era un niño, era un inválido, era un bárbaro, era un romano, sin importar lo que había hecho en su vida, solo por la fe en Jesús podía ya ser santo y estar con el pueblo de Dios y ya. Sí, ese era el evangelio de Dios. Los judíos no lo aceptaron. De hecho, fueron la primera fuerza de persecución hacia la iglesia fue los mismos judíos. No podían soportar escuchar esto, que personas, sin importar quiénes habían sido sin Cristo, ahora podían ser parte del pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Dios los ve como su familia, su pueblo. Son su casa, su templo. ¡Wow! O sea, esto nos habla de que estas personas tenían una correcta relación con Dios. Todo gracias al Señor Jesús. Son un templo santo para Dios y Dios vive en ellos mediante el Espíritu. Impresionante. O sea, si a veces hoy en día se piensa mucho en el cristianismo como algo que excluye, como algo que no es libertador, que oprime, eso es falso. Jamás fue el mensaje
del cristianismo en su tiempo. Cuando empezó el cristianismo, para la época de Pablo, fue un mensaje de esperanza, de libertad, de inclusión, de donde todos podían poder ser iguales, donde los que eran enemigos podían amarse. Los que hagan de cuenta que era como si en este momento los paramilitares y los guerrilleros estuvieran juntos amándose y ya no viendo su identidad en lo que eran antes como grupos terroristas, sino ahora con una nueva vida, viviendo justamente y amándose los que antes se odiaban. O como hablemos quizás de antiguamente cuando había el racismo bueno, y sigue habiendo, entre negros y blancos, entre árabes y judíos. De repente, o entre tribus, pueblos que se odiaban, indígenas, pueblos que se odiaban, ahora en Cristo pueden estar juntos. Ahora, hay muchos testimonios de misioneros que han visto eso con sus propios ojos. Quienes eran enemigos, ahora por Cristo, en paz con Dios y en paz con sus semejantes. Entonces, en razón a esto, podemos decir que el resultado de nuestra identidad es nada menos que una vida significativa con resultados significativos. ¿Qué comprende? ¿Qué comprende? Como lo vimos hace un momento, para hoy en día, cuando tú dices que eres un seguidor de Cristo, cuando tú has aceptado que solo Jesús puede salvarte del pecado y sus consecuencias, has confesado a Él como el Señor y Salvador de tu vida, y eso te ha llevado a arrepentirte y a seguirle y a empezar y a confiar en Él. Cuando tú dices que eres una persona que tienes fe en Cristo, que eres un seguidor de Cristo, ¿qué ocurrió en tu vida el mismo día que lo hiciste? Esto no es un proceso de ir más y más volviéndonos hijos de Dios, más y más uniéndonos, no, ya es el día en que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ese día vinimos a tener una nueva identidad, donde llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a estar unidos en Cristo, llegamos a ser ciudadanos del reino, llegamos a ser templo del Espíritu Santo, llegamos a ser parte del pueblo de Dios, llegamos a ser esclavos de Cristo, llegamos a ser sacerdotes del Dios Altísimo, llegamos a ser representantes de Cristo. Ya, eso ocurre en el momento en que creemos. Por supuesto, expresarlo para que esa imagen se vea, por supuesto, tenemos que empezar a crecer en ello. Entonces, ¿qué produce? Produce lo que acabo de decirles, lo que acabamos de leer. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos una identidad como hijos de Dios. Por eso debemos vivir como hijos obedientes, no vivir la vida sin la identidad que tenemos en Cristo, sin nuestra posición en Cristo, sino debemos vivir una vida santa. Nuestra identidad nos define, nos hace estar unidos juntos, somos el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que vivir creciendo espiritualmente, creciendo en conocimiento, creciendo en madurez, creciendo para ser cada vez más semejantes, parecidos a Cristo, imitar a Dios como hijos amados. Imitar a Cristo, vivir, y esto es muy, muy importante para la lucha contra el pecado. Romanos capítulo 6 nos dice que el estar aferrado a esta identidad, a nuestra posición en Cristo. Cuando hablo de identidad también me estoy refiriendo a lo que muchas veces se utiliza en otros contextos, el término posición en Cristo. Es decir, cuando estamos en la lucha con el pecado, luchando contra algún comportamiento pecaminoso, esto es trascendental para vencer y crecer en madurez. Es decir, estar convencidos de que en Cristo ya hemos muerto con Él, como Cristo murió, nosotros hemos muerto al pecado, como Cristo resucitó, hemos resucitado a una nueva vida, nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido y en eso nos aferramos, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada y a esto nos aferramos. En la lucha contra el pecado, nuestra identidad juega un papel importante. Muchas veces seguimos teniendo comportamientos pecaminosos y seguimos cediendo y seguimos justificándonos. Es que cuando yo era niño, mi papá no me amó, por eso yo ahora no amo a mi esposa. O es que como me pegaban, yo ahora pego. Pero eso no es cierto. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí nuevas, son hechas nuevas. Entonces, nuestra identidad también comprende no solo que somos hijos de Dios, que estamos unidos a Cristo, sino que somos ciudadanos del reino. Es decir, debemos vivir de acuerdo a nuestro destino eterno.
Y ser ciudadano del reino nos debe llenar de esperanza, de seguridad, nos debe llenar de paz, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos aquí de paso, nuestro destino eterno ya está asegurado en Cristo. De hecho, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, no se afanen por lo que han de comer, que por lo ¿para qué van a existir? Eso lo hacen los gentiles, los que no son de Cristo. Pero ustedes, como le pertenecen a Dios, tengan por seguro que los protegerá como un padre protege a sus hijos. Los cuidará, los sustentará como un padre protege a sus hijos. Dice más bien el mismo Señor Jesús, más bien busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Wow. Entonces también nuestra identidad comprende que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, debemos vivir para glorificar a Dios. Todo el ánimo, el consuelo, la fortaleza, la victoria sobre el pecado, cómo enfrentar los sinsabores de la vida, las pruebas, las podemos vivir en razón a que ahora las podemos vivir en paz y con fortaleza y en victoria, gracias a que ahora somos templo del Espíritu Santo. Qué precioso, ¿no? Entonces podemos, independiente de las cosas sencillas que hagamos como comer o beber o cosas grandes, en todo podemos glorificar a Dios. Nuestra identidad también nos hace ahora ser parte del pueblo de Dios y por eso debemos ser personas que nos caracterizamos por vivir con fe, esperanza y amor en Dios. Amor en las promesas de Dios, en la esperanza en las promesas de Dios, confianza en las promesas de Dios. Esto es trascendental. Mejor dicho, a la luz de la Biblia, un creyente que vive con la desesperanza, la vida sin sentido de un no creyente es una contradicción. Nuestra identidad en Cristo nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es fácil vivirlo en la práctica, pero se puede. Todo lo podemos en Cristo. Del mismo modo, nuestra identidad en Cristo nos hace esclavos de Cristo, nos hace siervos de Cristo. Esto era el título que más con el cual más se identificaban los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. O sea, para ellos el siervo era como el título de los títulos. Si usted quiere ponerme un título, quiere darle una identidad a mi vida, llámeme esclavo de Cristo. Qué precioso, ¿no? Y por eso los impulsaba, los animaba, los obligaba a no vivir para sí, sino para vivir para aquel quien nos amó y murió por nosotros. Eso es el Señor Jesús. Vivir la vida que el Señor le agrada. Del mismo modo, nuestra identidad nos hace ahora sacerdotes de Dios, es decir, podemos vivir para adorar a Dios a través de todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Y nuestra identidad, gracias al Señor Jesús, nos hace representante de Él. Podemos vivir para alcanzar a los perdidos, podemos ser testigos fieles del Señor en este tiempo. Entonces, wow, con esto podemos terminar concluyendo que realmente nuestra identidad como seguidores de Cristo nos da una vida plena, significativa, una vida muy valiosa, que no merecemos, no la podemos alcanzar, pero la recibimos por gracia mediante el Señor Jesús. Entonces no olvidemos y no permitamos que esa identidad sin Cristo que tienen los no creyentes sea la que nos domine, la que nos seduzca, la que nos defina. No, Señor. Hoy se va a elegir un presidente en Colombia y es que un ser humano define quiénes somos nosotros o un sistema político define para quién vivo yo. Que quede el que quede, pero yo tengo a mi Señor y en Él estoy más que seguro. O es que una pandemia definirá quiénes somos, o es que la forma de pensar o algún acontecimiento será quien define quién soy yo. Nos sacude, por supuesto, nos causa preocupación, pero nuestra identidad, lo que somos, lo define Cristo. Y por eso, y eso debe ser así, porque gracias a Él, tenemos una identidad preciosa, una identidad con alcances inimaginables, ser hijos de Dios, ser esclavos de Cristo, morar al Espíritu Santo, pertenecer a la familia de Dios, que Dios me mira a mí, a Federico Garzón, con todas y sus 20,000 debilidades, fracasos, frustraciones, pero me ve a mí como hijo igual que ve a Jesús como su hijo. Eso no tiene ningún valor, pero así es.
Eso es lo más extraordinario que me puede pasar. Que Dios me trate a mí como trata a Jesús. Que me vea a mí como su hijo, como ve a Jesús como su hijo. Eso es maravilloso. Que me ame como ama a Cristo. Qué precioso. Y que Cristo me ame a mí como ama al Padre. Esa es la realidad, esa es la identidad que nos define. Entonces, termino contándoles una historia de los esclavos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se dice que cerca del año 1850 y algo se declaró la libertad y se abolió la esclavitud y la libertad para todos los esclavos fue promulgada. Pero hay documentos y hay indicios de que décadas después aún habían sectores de Estados Unidos donde seguían habiendo esclavos y especialmente en el sur. Y entonces en esas investigaciones se dice, ¿qué pasó? ¿Por qué como si eran libres seguían siendo esclavos? Pues sus dueños nunca les dijeron. Se quedaron callados y pueblos enteros, ciudades enteras, nadie decía nada. Y entonces los esclavos siguieron siendo esclavos y eran humillados, violados, asesinados, explotados de una manera atroz. Y entonces, de poco a poco ellos se iban enterando de que eran esclavos y por supuesto salían huyendo y diciendo, ya éramos libres. Y entonces muchas veces le preguntaban, ¿y ustedes cómo podían pasar? Y dijo, siempre nos lo ocultaron, siempre pensamos que éramos esclavos, no sabíamos que había libertad. Y bueno, eso trae a mi vida algo que es muy cierto. Este mundo sabemos que está controlado por las fuerzas del mal, Satanás, este mundo de maldad y nuestro propio mal que mora en nosotros nos quiere controlar. Y es como ocurrió en los Estados Unidos, esos amos que callaban y querían que no supieran que querían que sus esclavos no supieran que ellos eran libres. Así nos pasa hoy en día. Vivimos en un mundo que quiere definirnos por lo que tenemos y valemos, pero para llevarnos a olvidarnos de que en Cristo tenemos una identidad maravillosa. Entonces, hermanos, que no ocurra, que no permitamos que este mundo de maldad, las fuerzas del mal, nosotros mismos, nos hagan seguir sintiéndonos esclavos. Es decir, nuestra identidad se siga basando en la identidad que tienen los no creyentes, sino que por gracia, por la realidad que tenemos en Cristo, de que somos libres en Él y tenemos una nueva identidad, eso sea lo que determine quiénes somos. En serio, lo digo por experiencia, para quienes estamos en Cristo, la única que importa es nuestra identidad en Él. En esta encontramos una vida significativa y plena. Mis niveles de frustración, de sinsabor, de no verle sentido a la vida, se disminuyen, se apagan cuando considero quién soy en Cristo. Y esto también puede ser una experiencia para ti. Entonces, bueno, terminemos orando. Señor, gracias. Gracias porque de verdad vivimos en un mundo que define una identidad vana, que nos lleva a odiar la vida, que nos lleva a no verle sentido a nada. Y gracias porque es así. O sea, toda persona que vive sin Dios tiene que sentirse así. Nos creaste para ti, nos creaste para encontrar nuestra identidad en ti. Y te damos gracias que solo por el Señor Jesús lo podemos hacer. Y que aquí hay un puñado de personas que ya lo experimentamos. Ayúdanos, Señor, a que este mundo no nos engañe, nos siga diciendo, nos siga definiendo su identidad, sino que seas tú, Señor, quien defina quiénes somos y para lo que vivimos. Que no sea el mundo actual quien define quiénes somos, sino seas tú, Señor. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por hacernos tus hijos y porque eternamente estamos seguros en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí mi apariencia de vida se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de ti. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda en tu perfecta cara. Si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.